tardes a todos y a todas. Ha pasado bastante tiempo, un mes concretamente que hace desde que no grabamos. Y bueno, ya estamos por aquí de vuelta en este programa taurino en el que un grupo de jóvenes nos juntamos para dar nuestra opinión acerca de la fiesta. Y bueno, lo que sí que hemos estado haciendo es yendo a los toros. Hemos visto varios festejos, tanto en la plaza como por televisión. Y además ha habido la polémica del veto este de Roca Rey Morante, así que hay algunas cosas que sí que nos parecería, o sea, nos parecía ya importante hacer un programa y poder comentarlas y dar nuestra opinión. Así que nada, te saludo, Daniel Díaz, ¿cómo va el verano? Bueno, va bien, con mucho toro viendo ya sea por televisión o en la plaza, porque en Madrid nunca paran los toros en casi todo el año, así que bastante bien. Y tenemos que luchar porque haya toros toda la temporada en Madrid, desde marzo hasta octubre. Es una manera muy bonita de hacer afición, es muy importante para el escalafón que haya toreros que puedan ir a Madrid, aunque luego lo vamos a comentar, los que fueron el jueves no les fue del todo bien la noche. Pero bueno, es importante que siga habiendo esos huecos, sobre todo para abrir el escalafón, ya que el resto de ferias es un copia y pega constante y no vemos jóvenes entrar y está esto muy complicado. Así que hay que luchar porque Madrid siga siendo esa plaza de temporada. Luego vamos a Madrid, pero antes vamos a hacer un par de comentarios sobre los Sanfermines y también sobre la Feria de Santander. Yo sobre San Fermín destacar que la verdad que ha sido una feria que hemos podido ver pocas corridas, creo que han sido tres o cuatro las que hemos podido ver por Juan Toro. Y en Santander ha pasado prácticamente lo mismo, así que tampoco podemos comentar demasiado porque no las hemos visto. No vamos a hablar de algo que no hemos visto, ¿no? Lógicamente. Así que bueno, sobre lo que pudimos ver, a mí me encantó la corrida de José Escolar, una corrida encastadísima, muy dura, pero a la vez también con opciones para los toreros. Y creo que los tres, la terna entera, estuvieron perfectos, estuvieron a la altura de una corrida que fue, como digo, bastante complicada. Cortaron una oreja Juan de Castilla y Rafaelillo. Ambos sufrieron volteretas bastante fuertes, incluso Rafaelillo ha estado ingresado en la UCI bastante tiempo. Y luego Fernando Robleño, a pesar de no cortar ninguna espada, para mí dejó lo más torero de la tarde y fue sin duda el que más elegante estuvo de los tres, porque al final Rafaelillo y Juan de Castilla son toreros quizás de un corte más dicharachero, por así decirlo, que caen más un poco en intentar agradar al público, que también es totalmente válido y ya digo que estuvieron muy bien los dos y las orejas son totalmente merecidas y orejas de peso además, que espero que les sirvan para poder seguir sumando carteles, sobre todo en el caso de Juan de Castilla, que es un torero joven, pues Rafaelillo ya está en los últimos años de su carrera. Pero Fernando Robleño, como digo, a mí me encantó, dejó lo más torero de la tarde. Y luego destacar también la otra corrida que yo pude seguir por televisión, que fue la de Miura, la presentación de los animales, que fue una presentación bochornosa, sobre todo una divisa como el Miura, ganadería histórica, en su plaza, que es Pamplona, una pena ver esa presentación. Incluso hubo Miuras más fuertes en Santander, que ahora lo vamos a comentar. Así que bueno, no sé si tú seguiste un poco estos Sanfermines y qué te ha parecido esta Feria del Toro. Yo es que realmente me pilló de vacaciones, o sea, me pilló fuera de Madrid, entonces quise desconectar un poco y tampoco meterme muy a fondo. Sí es verdad que, como dices tú, vi la presentación de los Miuras y dejaba muchísimo que desear. Luego vi y leí que José Escolar salió bastante bien, o sea, fueron duros como tú dijiste, ¿no? Pero que dieron opciones y que Rafaelillo se jugó la vida, francamente. No, Rafaelillo fue sí, el que estuvo en la UCI, sí, Sí, Rafaelillo, Rafaelillo. ¿no? Se jugó la vida y mató su último toro con no sé cuántas costillas fracturadas tenía, creo que Sí, dos, o y con un neumotoras también, eso. Entonces, al final, mucho honor para ese tipo de gente. Y también otra cosa, ya fuera de San Fermín, que me gustaría decir, que nada, que Sergio Rollón tuvo una acogida en el circuito de novilladas, ¿no? Creo que fue. sí, en el circuito de novias, en la final en Valdetorres, y Sí. además fue simultánea a la de Rafaelillo, fue una tarde bastante complicada, Por eso, y que nada, que desde aquí ya sabemos que ha salido de la UCI, pero que le deseamos una pronta recuperación. por supuesto. No, lo de Rafaelillo, para mí es una de las imágenes de la temporada. Esa imagen que está él, el verlo en la tele fue emocionante. Ya fue a mí ver toros por la tele me cuesta a veces porque al final no es lo mismo que verlo en la plaza y a veces según qué espectáculo se esté dando cuesta conectar más con la corrida. Pero esa de José Escolar fue vamos, yo estuve toda la tarde enganchado porque el toro puso la emoción y los tres que estuvieron delante supieron aprovecharla. Así que fue, vamos, una mezcla perfecta y fue una gran tarde de toros. Y esa imagen de Rafaelillo llorando, completamente roto
del dolor sentado en el estribo, mientras que el toro muere, el toro de José Escolar muere con la boca abierta después de una lidia completa, además durísima porque le pegaron bastante en el caballo, como suele ser habitual en los toros de Rafaelillo, todo hay que decirlo. Y la verdad que esa imagen, para mí es una de las imágenes sin duda de la temporada. Y hace falta también estas heroicidades en el toreo. Al final el toreo siempre fue valor, ahora quizá todo se tira un poco más hacia la estética, pero seguimos teniendo, o sea, sigue teniendo que haber este tipo de corridas, este tipo de toros son muy importantes para la fiesta y este tipo de toreros que se jueguen la vida. Y nada, vamos a la otra feria que vino después de Pamplona, que fue la de Santander, que yo creo que han sido las dos ferias más importantes que ha habido en estos últimos tiempos. Santander, un exitazo, la feria era muy atractiva y la gente lo ha demostrado en Santander. Ha habido 3 carteles de 9 billetes y ha habido bastante público. Esto viene bien para el toreo. Sí, bueno, al final Santander es de las ferias que más se salva, ¿no? Dentro de todo el panorama taurino, más o menos son de las más defendibles. Luego, bueno, Roca Rey estuvo 2 tardes. Roca Rey este año está pegando un petardo tremendo. Luego también hay que destacar que Juan Ortega le mandó callar a una persona del público. No sé, que Juan Ortega también lleva una temporada lamentable como para Y mandar doblete de Juan callar. Ortega también, ¿eh? Eso, doblete de Juan Ortega. Es que al final, y a Juan Ortega no le sonaron los 3 avisos porque el presidente no quiso, porque yo que llevaba el tiempo, según el presidente dio dando los avisos, justo cuando estaba entrando a matar, le tenía que haber dado el tercer aviso, pero no se lo quiso dar. Luego pude ver un poco más la faena del CID con Domingo Hernández. Fue una faena en su primero bastante buena, a mí sí que me gustó, pero en su segundo me dejó un poco más indiferente. Roca Rey se le iba a dar trapazos como es habitual y le pidieron 2 orejas en su segundo toro a una faena vacía y sin argumentos. Y luego el otro que componía el cartel era Aguado, ¿puede ser? O No, no, Ortega, Ortega. Juan Ortega estuvo esa tarde. Esa del CID, Juan Eso, Ortega y Roca Rey, que ya lo has comentado. sí, y eso, a Ortega le sale un toro con un poquito de complicación y pasa del tema. La temporada de Ortega está siendo, vamos, terrorífica. O sea, no es un San Isidro discretísimo, con toros además que yo creo que le han... El día de Juan Pedro no, pero el día de Victoriano del Río hubo toros, yo creo, con más opciones de las que aprovechó Juan Ortega. Y luego el día del mano a mano, al final Pablo Aguado, ya en el último suspiro, con ese sobrero de Torrealta, creo recordar, Sí, le comió la tostada a Juan Ortega y se llevó el mano a mano. Yo de Santander, una de las orejas que más peso yo creo que se han cortado fuera de Damián Castaño, otro torero que esta temporada lo hemos comentado tú y yo, no estaban rodando las cosas y nos estaba preocupando porque es un torero al que nos gusta mucho personalmente a los dos, además que le hemos sí. traído al canal, tenemos una entrevista con él, nos estaba preocupando porque estaba siendo bastante fría su temporada y estaba costando conseguir triunfos tanto en España como en Francia, ¿no? Pero sin embargo, el otro día en Santander estuvo bastante bien con ese toro de Miura. Salió un Miura durísimo, que hacía que no veíamos un Miura de esos esta temporada. Se habían emitido un par de corridas por televisión y las cosas habían sido muy diferentes en cuanto al aspecto ganadero. Toros más bien blandos, mansos y sobre todo sin fuerzas. Y sin embargo, ese toro de Miura, esa corrida en general, fueron bastante buenas y bastante bien presentadas, sobre todo. Yo tengo que decir de Santander que, bueno, organiza la feria Lances de Futuro, que es Garzón el empresario, y tengo que decir lo del toro, que no sé si tú lo vas a comentar también, que han salido toros muy, muy chicos y tenemos que decir el presuntamente tocado por la mano del hombre en cuanto a los pitones se refiere. Sí, porque es que al final se ve, o sea, tampoco hay que ser un lince para saber, vale, evidentemente el toro se puede lastimar los pitones en el campo, se ve, pero cuando es una bola así, Sí. pues al final uno se da cuenta que evidentemente ha pasado el hombre por ahí encima, ¿no? Y luego quería comentar brevemente el mano a mano que hubo de Morante y Y Juan Juan Ortega, Ortega. yo no lo vi, porque no voy a ser, soy sincero, no lo vi, No, pero no leí se que, emitió por televisión esa corrida. claro, también que leí que los toros realmente no habían dado juego. Y mi pregunta es, vale, no han dado juego, pero porque realmente ellos son los que han querido elegir esa ganadería. Si quizá hubiesen elegido Victoriano, que yo creo que 2 toros tenía seguro, yo que sé, otra ganadería como, no sé, Fuente otro tipo Imbro de me ganaderías, gustaría ¿no? ver a mí. A Morante anunciado con Fuente Imbro alguna vez. Fuente Imbro, lo que pasa es que ve eso Juan Ortega y sale corriendo. Eh,
pues, por ejemplo, otro tipo de ganaderías que quizás le hubiesen cosechado más triunfo, pero si no salimos de las mismas ganaderías de siempre, pues, ¿qué podemos esperar? No, está claro. Era el cartel un poco como central de la feria y el que más expectación había levantado. Para mí el mejor era el de Victorino, que componía Manuel Jesús El Cid, Sí, Roca Rey, Jarocho. Me dio mucha pena que esa corrida no se emitiese. Pero ese cartel, en cuanto a lo artístico, era yo creo que el cartel más rematado y el que más expectación había causado y fue un auténtico petardo por el juego ganadero, que es lo de siempre. O sea, son ganaderías que suelen fallar siempre. Yo creo que además, cuanto más se empeñan en buscar ellos el toro más bonito que tenga la ganadería, el mejor, luego, claro, los pitones, presuntamente habrá que hacerles un arreglo porque no matan nada íntegro, ¿no? claro. Em, Cuanto más se empeñan en buscarlo, menos se embisten luego los animales, yo pienso. Y un ganadero que fue dando lecciones un par de semanas anteriores, un par de semanas atrás, en televisión española, en la retransmisión del encierro, Mm. presentó dos toros en Santander que a mí se me caería la cara de vergüenza. Creo que todos ya sabemos a lo que me refiero. No podemos, lógicamente, decir que esto ha sido así porque no tenemos pruebas, pero bueno, busquen ustedes cómo eran esos toros del ganadero Álvaro Núñez, al que todo el mundo le daba una palmadita en la espalda 2 semanas atrás en televisión española cuando exigía respeto, y ese respeto parece ser que no lo tiene él ni con sus propios animales. Y luego también hay otro periodista que, bueno, digamos que es más afín a Morante, que yo no tengo ningún problema, que se llama Zabala de la Serna, que critica todo lo que hace, o sea, critica cualquier cosa, por ejemplo, que hace Roca Rey, en su caso, o cualquier, siempre se mete con el ganado, pero no llega a denunciar el afectado, que al final todos o el 90% o el 85% traían toros afeitados, pero debe ser que ahí a Zabala de la Serna se le va la wifi o vete tú a saber qué, que justo no puede redactar artículos. No, Entonces, pero eso no son eso les pasa a muchos, a todos, ¿eh? A la mayoría, vamos, yo no, mira que es casi que yo diría que programas así que sí que denuncien esto, el Toril de Onda Madrid, te podría sí, decir yo de los que yo escucho que sí que denuncian este tipo de prácticas que son ilegales, ¿eh? Recordamos, son ilegales. Pero bueno, estos taurinos ya sabemos que hacen de cualquier ilegalidad, hacen legalidad con tal de no sé, de estar ellos más cómodos o algo. Pero bueno, eso, que luego van dándose palmaditas a la espalda a la Fundación Toro sí, de Lidia, compartiendo ese discurso. A mí me gustaría que compartiesen también las fotos de sus toros 2 semanas después. Porque de verdad que a mí personalmente se me caería la cara de vergüenza decir eso, pedir respeto y luego no ser capaz ni yo de respetar a mis propios animales. Pero bueno, yo que sé, al final se tienen que chupar todos el culo unos a otros, diciéndolo así coloquialmente, porque si no el negocio no, claro, si no, los toreros no quieren tus toros. Así que bueno, también claro. eso hay que contarlo, ¿no? Y bueno, hubo todo este lío de Roca Rey Morante, este tema del veto. Lo voy a contar un poco por si alguien no se ha enterado a estas alturas, que me parece raro, porque ha sido sin Claro. duda lo más sonado. Para otras cosas no se puede hablar, pero luego de esto del veto han montado aquí un sálvame taurino de 3 pares de narices, con una tontería, ¿eh? A mí me parece una tontería. Básicamente, Cayetano se cae de la corrida del sábado en Santander, un cartel en el que estaba anunciado con Roca Rey y Juan Ortega. Cuando se cae Cayetano, Roca Rey, que al final es quien ha montado ese cartel, igual que Morante monta sus carteles allá donde va, igual que todas las figuras deciden con quién quieren torear y con quién no, que parece que ahora con Morante se nos olvida, como si él no tuviese poder para decidir con quién quieren y con quién no. No digo que lo está haciendo ahora porque creo que ahora mismo él simplemente no está vetando a nadie ni está haciendo nada, pero en un pasado seguramente lo haya hecho, vamos. O sea, todas las figuras lo han hecho durante toda la historia del toreo, sobre todo la más reciente. Entonces, Rocarrey, que es quien ha montado ese cartel, quien ha elegido sus compañeros, dice, bueno, vamos a esperar a ver si hay un triunfador en la tarde de Victorino, un cartel que conformaba Manuel Jesús el Cid, Jarocho y el mismo Rocarrey. Rocarrey pega un petardo con los Victorinos, Jarocho está bien y el Cid corta 2 orejas a un toro de Victorino en una faena que a mí me parece bastante buena además, y a mí siempre me ha encantado el Cid y me alegré mucho, ¿no? Cuando pude ver esos vídeos, ¿no? Bueno, pues como triunfador de la tarde anterior,
el Cid se supone que es quien va a entrar en ese cartel de Domingo Hernández, que era la divisa, ¿no? Bueno, pues de repente aparece Morante y dice que él se ofrece a torear en Santander, a coger la sustitución de Cayetano, y que además lo hace gratis y dona sus honorarios a una causa benéfica. Algo que es muy bonito y es un gesto precioso, y desde aquí, por supuesto, yo mismo Sí, lo aplaudo y creo que tú también, ¿no? Todos sí, sí. aplaudimos eso, lógicamente, ¿no? Pero claro, Roca Rey, que es quien ha montado ese cartel del sábado, lo mismo no le hace mucha gracia que venga Morante ahora encima, con lo bien que está Morante, con lo mal que está él, y encima con la causa benéfica, que lógicamente queda muy bien de cara al público, ¿no? Yo Sí, entiendo que Roca Rey no quiera eso, ¿no? Vamos a ver, Morante ya tuvo 3 toros con Juan Ortega, tuvo esa tarde de mano a mano del Juan Ortega, y por los toros que él elige, la tarde fue un completo desastre. A lo mejor lo que quiere Morante también es un poco remendar su paso por la Feria de Santander, dando ese último aldabonazo con la corrida de Domingo Hernández, porque su corrida fue un fracaso. Yo pienso, vamos, es mi opinión personal. Siempre decimos que falta meritocracia en este mundo, que no hay meritocracia, no sé qué. Hombre, meritocracia es lo que quiso hacer Roca Rey. Si hay un triunfador de la tarde anterior, le damos el premio, ha hecho méritos, repite al día siguiente. Entonces yo desde aquí, en esta pelea, creo que hay mucho morantismo ahora mismo. Está Morante muy... Yo soy el primero al que le encanta Morante, no me escondo. Pero hombre, por favor, no puede ser esto. Es que le defendemos todo últimamente. Es que parece que el hombre es vamos, es un santo. Y donde pasa hay que besarle los pies. O sea, yo en esto, la verdad, esta polémica, no sé tú qué opinión tienes, ahora nos la cuentas, pero yo, según mi punto de vista, creo que hay que saber un poco cómo funciona este mundo. Y ese cartel lo había montado Roca Rey. Al final entiendo que no quiera que entre Morante. sí, bueno, y que en su día también se vetó a Luque y yo creo que tampoco se dio tanta repercusión. O sea, No, claro. Sí, sí. entonces, y luego lo que dices tú, la meritocracia es muy importante, es una cosa que desde aquí llevamos luchando un montón de tiempo. ¿Y qué pasa? Que cuando hay meritocracia ya lo demás no vale, ya como Morante es ofrecido tiene que ser Morante, no. Yo lo estuve pensando mucho, ¿no? Para dar una opinión concreta. Y me decía gente, bueno, es que al final no quiere Roca Rey que Morante le pinte la cara, pero oye, el Cid le pintó la cara ya a Roca Rey la tarde anterior. O, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si hubiese cortado 2 orejas a Jarocho, ¿qué pasa? ¿Que a Jarocho no le metemos porque va Morante con la temporada que le están haciendo pasar los empresarios a Jarocho? Pues tampoco es eso. Claro. Jarocho, Como si, Jarocho, perdón por interrumpirte, como si Morante no torease. ya, es que si me dices que es un tío como Jarocho, que el pobre pues no le dan oportunidades porque no es un chico que toree mal, ¿no? De hecho es que no torea mal, tiene muy buen concepto, pero no le dan oportunidades. Si fuese un tío como Jarocho, digo, coño, o sea, perdón, digo, vale, pues esto está mal, tal, pero un tío como Morante que tiene 200.000 tardes y que al final, lo que has dicho tú, ¿no? Y yo creo que puedo estar bastante de acuerdo, que cada uno hace sus carteles, quita y pone al que le da la gana, porque eso es así, quita y pone al que le da Claro. la gana, pues al final es una cosa que se tiene que aguantar él y cuando le pasa a Roca Rey se tendrá que aguantar Roca Rey, cuando le pasa a Juan Ortega y sucesivamente. Claro, aquí lo suyo sería que el empresario fuese quien hiciese los Claro, carteles y el empresario decidiese. Pero como está montado esto, que el empresario además apodera a Juan Ortega en este caso, o luego el empresario es ganadero y lleva 5.000 toreros, pues claro, esto es así, es que se debería de prohibir. El que es empresario, el que es apoderado es apoderado, y el que es ganadero. Porque entonces y el que es periodista. Porque entonces hay un conflicto de intereses aquí, que al final no hay oportunidades para nadie y todo queda en casa, y ese es el problema. no, y que pienso yo que si el empresario es el que hace la feria, digo yo que es el que tendrá que mandar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que mando yo lo mismo que el empresario? ¿O pasa que el empresario solo hace los carteles y ya se olvida? No sé, yo creo que No, no se no, debería ser así. no, está claro. Vamos, yo me alegré mucho por el Cid y creo que se lo ganó en el ruedo. Le cortó 2 orejas a una corrida de Victorino Martín. Bueno, a un mismo toro que por cierto salió extraordinario. Buen año está echando Victorino Martín con toros bastante buenos. Todas las tardes siempre sale un toro que es perfecto. Y sobre todo que el último programa que hicimos, que lo grabé yo, fue de los indultos. Pues le pidieron el indulto a este toro de Victorino Martín. ¿Y qué hizo Manuel Jesús el Cid? Cogió, montó la espada y entró directo. ¿Qué Nada que hubiesen ver con hecho lo... otros toreros que tú sabes muy bien de quién me puedo referir?
y Sí, todo esto. Escribano, por ejemplo, pues haciendo el paripé ahí, diciendo que no lo iba a matar, que al final yo creo que Victorino como que se intentó autoconvencer él mismo y dijo, venga, me lo llevo al campo, pero para mí, sin darle un segundo puyazo al toro ese de Alicante, para mí no se, es que no se puede indultar, porque no se puede medir del todo la bravura de un animal en un puyazo. Bueno, Aunque cumplió bastante bien en ese hablas puyazo. tú, disculpa, hablas tú porque estuviste allí viendo la corrida, Claro, por eso te lo he sí, contado. claro, porque estuve allí. No, no, no porque me quiera yo inventar las cosas y esté en contra de los indultos, al contrario, estoy a favor, pero un indulto que sea controlado y que se lo merezca de verdad el animal. Claro, por eso, o sea, de verdad. Luego le escuché en el Toril que le sacaron este tema del indulto, tal, si para él era de indulto, y él dijo que no era, que para él no era de indulto y que por eso cogió y montó la espada, y que para Victorino tampoco era de indulto, porque como hemos comentado muchas veces, ese toro no le servía para ser semental en el campo, por lo que lo hubiese tenido que sacrificar posteriormente en Toriles en caso de ser indultado, ¿no? Así que bueno, esto es un poco todo lo que dio de sí la feria de Santander. Luego hubo orejas de Marco Pérez por ahí, de Emilio de Justo, de Talavante, un montón de toreros, de Fortes también, de Borja Jiménez. Bueno, cortaron orejas muchos, pero artísticamente la feria tampoco ha sido como para tirar cohetes. Eso que los carteles han sido muy buenos, ¿eh? Que hay que aplaudirlos, que ha habido muchas oportunidades y estaban bastante bien. Sí, que bueno, yo creo que sin televisión casi nada tiene repercusión realmente, ¿no? Ni importancia, porque vale, una faena podría tener muchos alicientes, pero si no la retransmite, si no la puede ver el público, es como que se queda ahí durante a lo mejor 2, 3 días, pero con el tiempo va perdiendo la importancia. No, es muy importante. Se ha visto claramente en Pamplona. Salió Morante a hombros y como si salgo yo. O sea, no ha habido repercusión alguna porque no lo hemos podido ver. Así que todos estos toreros que no se dejan televisar y todo esto, al final se están haciendo ellos, o sea, está siendo peor para ellos porque lo que hagan en el ruedo no va a tener repercusión. Así que yo les animo desde aquí a que nos dejen verles. Sea en Juan Toro, sea en Canal Sur o sea en Castilla-La Mancha, pero que nos dejen verles. Luego vamos a cambiar ya, nos vamos a la capital, a nuestra plaza, a las ventas. Estuve yo en las últimas dos novilladas del certamen Cénate las Ventas, en la última clasificatoria, que era un cartel bastante apetecible y que luego en realidad tampoco vimos demasiado, y luego en la final. Así que vamos a hablar, si quieres, de la final, porque yo creo que el cartel fue bastante bueno y yo creo que englobaba un poco a todos los novilleros que habían tenido mejor paso por el certamen. Una final bastante buena, a mí me gustó, ¿eh? La novillada de Guadaira era una tía grandísima, una corrida de toros, y estuvieron bastante bien los tres dentro de sus conceptos, aunque a mí el Mene me ha dejado muy frío, ¿eh? Me dejó frío en San Isidro y me ha vuelto a dejar frío, tanto en la clasificatoria como en la final. No acabo de verle ese concepto tan bueno que sí que se le vio en Villaseca y que todo el mundo habla. Bastante frío el Mene y creo que está yendo para abajo. Yo creo en Madrid al final a muchos les destapa realmente cómo son, si tiene valor, si es capaz de estar ahí delante o si de verdad se le cae la plaza, porque el Mene ha tenido ya 2 actuaciones en Madrid y podría haber salido fácilmente con 5 orejas. Cortó de esas 5, solo ha cortado una, pues yo creo que no hace falta decir mucho más, ¿no? No, Entonces, para mí, y desde mi punto de vista, yo le veo un chico sobrevalorado, sinceramente, porque sí tendrá muy buen concepto, pero ha perdido eso que tenía antes, ¿no? En Villaseca, que sí es verdad que era de lo mejor, de lo mejorcito, pero a mí que ha ido cuesta abajo, quizá la gente la ha sobrevalorado mucho, le ha dado mucho bombo y no era para tanto. Y luego Bruno Aloy, que fue el ganador, pues bueno, a mí me gustó su tanda de rodillas, creo que dio una tanda de manoletinas de rodillas, ¿puede ser? sí, O- para cerrar la faena. a mí me gustó eso y cómo se tiró a matar también. Luego también el otro, ¿quién era? Pedro No, Luis. Pedro Luis, eso. Estuvo bastante bien, dejó unos naturales muy buenos y en su primera faena estuvo muy medido, ¿no? Ante un animal que no le ofrecía nada. Y A mí, lo no, que me... te Sí, interrumpo un momento, a mí Pedro Luis me ha causado una grata impresión. Debo decir que al natural, yo creo que un el poco doblado, novillero ¿no? queda mucho. Quizá debe componer un poco más la figura. No sé si estarás de acuerdo conmigo, quizá está demasiado doblado, pero claro, baja mucho la mano también, ¿no?
Eso bajo mi punto de vista. Pero es un novillero, me pareció muy completo porque en su primero se la jugó. El jabonero ese no tenía un pase y el tío estuvo muy valiente con él y le hizo las cosas perfectas. Sí. Luego también, bueno, que a ese se le pidió una vuelta al ruedo tras pinchar 4 veces. Yo una cosa que no entendí porque si pincha, para mí es que si pinchas más de una vez no tendrías que tener una vuelta al ruedo porque la espada no deja de ser importante. De hecho, es muy importante a la hora de conseguir triunfos y que se le pide una vuelta al ruedo, pues bueno. Y en general, todo el ciclo de novilladas nocturnas han salido novillos bastante buenos, más o menos a una media de 2 novillos buenos por novillada. Y este año, la verdad que me ha gustado mucho en cuanto al juego de los novillos. Ha habido novilleros bastante verdes, las cosas como son, Mm. pero porque han lidiado muy poco otros años. Entonces, pues bueno, Sí, son novilleros que no están rodados y claro, vienen a Madrid con tres novilladas, alguno con dos, pero no les queda otra. Tienen que venir a claro, Madrid para sí, que pase sí. algo porque no les ponen. Hay que dar novilladas, hay que dar novilladas y este invento que están haciendo ahora, bueno, ya lo hicieron con Marco Pérez, pero ahora lo han retomado con Olga Casado. A mí la verdad que me cabrea mucho porque son dos personas muy mediáticas, dos novilleros muy mediáticos que hubiesen venido bien para celebrar novilladas en muchos sitios donde no se dan, en muchas ferias donde no hay novilladas. Hubiesen venido vamos, perfecto para un escalafón que se necesita que haya muchísimos más festejos, Mm. y ellos hacen la guerra por su cuenta, demuestran que no les importa para nada la fiesta, tampoco quieren competir, van a entrar algodones y luego pasa lo que pasa, que venimos a Madrid y nos pegamos un susto tremendo. Sí, porque al final te intentan vender a este tipo de novilleros, Marco Pérez, Olga Casado, con gente que ya tiene cierto caché, ¿no? Por ejemplo, Talavante, vamos, con toreros que Bueno, con, digamos que con llevan Morante va Olga Casado claro, bastantes tardes, ¿eh? que tienen un porrón de años en el escalafón o que son grandes toreros y luego en vez de meter a Olga, a Marco Pérez, a Manuel Román en su día, con novilleros que no se les conoce tanto para que se les diese a conocer, pues no, decidimos meterlos ahí con figuras y francamente yo creo que piensan que, bueno, que a los demás que los den, mientras que nosotros tengamos dinero y vayamos trincando, pues adelante y ya está, porque al final, o a lo mejor quizá tienen miedo de que le den un repaso a alguno de esos novilleros a los que llevan ellos. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo también porque en este caso, es que Marco Pérez, yo no sé si llegó a estos puntos, pero es que Olga Casado, de verdad que este año no se está hablando tanto de ella. O sea, se criticaba mucho más a Marco Pérez y es que es peor. Es que directamente están saliendo carteles. Por ejemplo, ha salido hoy uno en Alcalá de Henares antes de que grabásemos esto. Y hay otro también por ahí, no sé si ya hay dos o tres, que no se anuncian las ganaderías que va a lidiar Olga Casado. O sea, se anuncian toros de para la lidia a pie, o sea, para la lidia, para los matadores de toros, pero Olga Casado ya no solo es que vaya con los novillos bajo el brazo escogidos en todas y cada una de sus comparecencias, porque claro, los ha elegido ella, no se sortean, son dos novillos directos para Olga Casado, los tiene ya vistos en el campo. Ahora no es que solamente ya los elija, es que además no se anuncian en los carteles ni qué animales va a matar esta novillera. Que no es que sea solo culpa suya, ¿no? Evidentemente también recae sobre las personas que los llevan, porque si le empiezas a aislar de novilleros, de novilladas, y mi pregunta es, digo yo que Olga Casado tendrá que pasar el año que viene por Madrid en San Isidro, o en octubre, por Debería. las nocturnas. Veremos a ver lo que se lidia, qué ganadería escoge y veremos a ver lo que acaba pasando. Yo, en mi opinión, yo sí es verdad que la quiero ver en Madrid porque a mí me gusta ver a todos los novilleros y a todos los toreros en Madrid y digo que tenemos la oportunidad de ver a muchos en Madrid porque al final tenemos tantos festejos al año que se pueden repartir. Y a mí me gustaría verla y ver si realmente en Madrid se viene abajo, de verdad echa para arriba y es capaz de ser una buena novillera o no, pero yo la quiero ver en Madrid. Yo la voy a ver en San Sebastián de los Reyes con Morante y Manzanares, con una corrida de Zalduendo, bueno, cuatro toros de Zalduendo y dos novillos de Zalduendo para ella. No sé si habrá mucha diferencia entre los novillos y los toros de Zalduendo, yo creo que no, yo creo que pones uno al lado del otro y van a ser iguales, pero bueno, es una plaza de tercera. Yo mientras que salga íntegro el animal, siempre exigiendo unos mínimos de presentación, claro, pero yo mientras que salga íntegro al final entiendo también un poco cómo son las plazas de tercera y qué animal se debe lidiar, ¿no?
Y bueno, viste tú la corrida, yo ya estaba de vacaciones, pero voy a estar, ya hasta septiembre no volveré por allí. Pero viste la corrida de los frailes que se lidió el jueves, yo pude verla un ratillo también por internet, pero bueno, cuéntanos qué ocurrió en esa corrida de Juan Luis Fraile, ¿no? Creo recordar. Sí, bueno, para empezar se devolvieron dos toros y en líneas generales la presentación de los toros yo pensaba que iba a estar mejor presentado o aparentaba mejor con respecto a las imágenes que vimos del vídeo que subió Plaza Uno. Y luego, bueno, eran toros presentados normales, sin excesos y tampoco muy por debajo. Luego los juegos sinceramente estaban vacíos por dentro. Hubo un toro que quizá parecía que iba a durar más, pero cuando hubo constantes enganchones se empezó a parar, se empezó a cansar y en líneas generales no dieron juego, toros que se paraban, que tenían poca fuerza. Entonces a mí no me gustó y yo creo que debería de tener un castigo esta ganadería de no volver por lo menos en un par de años. Es una tesitura complicada la de esta ganadería, porque es un encaste que prácticamente creo que ya solo tienen ellos, porque los toreros no quieren matarlo. Entonces es una tesitura complicada porque, según he podido ver, no tienen prácticamente ninguna otra ganadería en la que poder refrescar. Entonces la consanguinidad está siendo ya bastante alta y es un problema bastante grande el que tienen, ¿no? Luego los toreros es que muy verdes, ¿no? Los tres. Es que al final tú te pones a ver y no tenían bagaje casi. O sea, el único Rubén Pinar que sí tenía un poco más de bagaje porque también tiene más renombre, se le conoce más, el año pasado estuvo en Madrid, pero tú los ves y dices, claro, es que al final tú les echas unos toros a gente que lleva toreando dos, tres festejos, cuatro, y pues no, porque no. Realmente en plazas de primera también, ¿cuántos festejos han toreado de esos dos, tres, cuatro? No, Ninguno. no. En Entonces es Madrid normal quizá que alguna vez, ¿no? sí. Pero ya está. Entonces es normal que estén un poco verdes. Y luego hubo un torero que no sé si creo que fue Rafael, no sé si Rafael Cerro. Rafael, que llevó una cantidad de gente afín a él y bueno, Los buses. sí, pidieron una oreja desde mi punto de vista bastante bochornosa porque hay que saber en qué plaza estás a mí me pareció bochornoso, la verdad. Pero Bueno, bueno, pues que eso viendo va a que seguir también lo hace, pasando. sí, pero bueno, viendo que lo hace cuando viene Rufo, cuando viene el otro y el otro, pues tampoco. Joder, o cuando viene el día de la encerrona de Marco Pérez y no podías decir nada porque enseguida ya se te... Que no es que seamos nosotros personas que protestemos. De hecho, no considero que nosotros, tú, el resto de amigos, protestemos mucho. Pero bueno, ese día, los días de Rufo, Rocarrey también ha tenido, Sí. ahora ya menos, ha bajado, pero ha tenido una época complicada, que son días que hay que estarse callado porque eso es, vamos, eso es la guerra, No, ¿no? No y puedes con decir nada. Morante también, y con más o menos Sí. cualquiera así que tenga, sí, con toreros así hay a veces que te miran mal, por así decirlo, si das tu opinión. Bueno, o caen enfrentamientos también, que yo he visto, muchas peleas Sí, sí. por estos O, temas. o con Emilio también, incluso, pues Sí, bueno. bueno. Pues nada, en Madrid ahora hay un par de novilladas, me parece, ¿no? Hay también la corrida ese día del 15 de agosto, que me gusta el cartel, ¿no? La ama de Góngora, Toros del Toreros, está la ama de Góngora, no recuerdo bien quién era. Ah, está Rafa Serna, que cortó una oreja en San Sí, Isidro, se la han colado, porque se la han colado, la han metido ahí, debería de haber. ya, Por lo menos espero que ya que va el 15 de agosto se haya asegurado una tarde en San Isidro del año que viene, porque si no al pobre, vamos, se la ha colado Plaza ya. Uno. Vamos, bajo mi punto de vista, cortó una oreja en San Isidro, además una oreja que estuvo bastante bien bajo mi punto de vista, fue una buena Mm. oreja. Debería de haber exigido entrar en otoño, Y aunque es sí. bastante complicado, ¿no? Pues ya luego, las ventas en septiembre, tenemos esos desafíos ganaderos que son muy apetecibles todos los años, pero este año yo creo que más, yo creo que es el año que más rematados veo los carteles de los desafíos ganaderos. Se los voy a contar a la gente y damos brevemente nuestra opinión. El domingo 7 de septiembre, esta novillada sí que cogea un poquillo, yo pienso. La novillada concurso con novillos de Brazuela, Sánchez de León, Los Eulogios, Quintas, Jiménez Pascual y la Machamona. Y están Jesús Ángel Olivas, Aitor Fernández y Villita. Los dos primeros, Jesús Ángel Olivas y Aitor Fernández, se presentan en Madrid.
Luego el domingo 14, para mí este es el mejor cartel. José Escolari rehuelga, desafío ganadero 3-3 para Damián Castaño, Juan de Castilla y la confirmación de Miguel Andrades. Luego el siguiente desafío ganadero será de partido de Resina y Monteviejo. El domingo 21 será Fin Marín, Juan Pablo Sánchez y Luis Gerpe. Y ya por último, la corrida concurso de ganaderías, esta clásica corrida que siempre apetece ver. Y tenemos a Concha y Sierra, Pala, Partido de Resina, Murteira Grave, José Escolari Rehuelga, para Rubén Sanz, que por fin confirma su alternativa. Ha costado mucho, pero por lo menos está anunciado. Javier Herrero y Gómez del Pilar, que también cortó una oreja en San Isidro. ¿Qué te parecen un poco estos carteles? Con dos confirmaciones, las de Miguel Andrades y las de Rubén Sanz, y luego las presentaciones de los novilleros también. Hombre, yo me alegro mucho porque se dan oportunidades en Madrid a gente que, bueno, que no tienen bagaje. Por ejemplo, se presentan esos dos novilleros, luego confirma por fin Rubén Sanz, que es un torero que lleva luchando muchísimo y que se lo merece porque al final yo creo que si, por ejemplo, Rubén Sanz hubiese nacido en Sevilla, le hubiesen dado el doble de oportunidades. Porque eso es así. Porque depende de dónde vivas, donde hayas nacido, te meten más oportunidades o menos. Y es que es así, no hay más que verlo. No, Entonces yo no, me alegro mucho se por... puede, Charrasquillo, se puede cambiar la personalidad, se puede cambiar el lugar de nacimiento, ¿no? Porque Juan Ortega era de Checa, Guadalajara, y ahora de repente es de Triana, ¿no? De Sevilla. Ha ido ahí cambiando. Sí. No, que lo cambie y ya está, y ya verás cómo le llegan más. Es verdad, es que bueno, que me alegro mucho por Rubén Sanz. Espero que se gane una pequeña parte en nuestro corazón, ¿no? De Madrid, porque yo creo que tiene un buen concepto y creo que puede llegar a estar a la altura, ¿no? Luego confirma Andrade que, bueno, yo solo le pido que por favor, si le sale un lote bueno, que no esté como en San Isidro, porque para mí se le fue un lote de Puerta Grande, de una oreja y una oreja. Y ese es un cartel de tiesos, ¿no? Porque también lo componen Juan de Castilla y Damián Castaño, y es un cartel que tengo muchísimas ganas, porque Lidia José Escolar, que echó dos toros bastante buenos a mi parecer en San Isidro, y Revuelga es una ganadería que quiero ver. La verdad que Plaza Lo 1, de Rehuelga, yo bajo mi punto de vista, salen animales muy enclasados, ¿eh? O sea, a mí me por hubiese eso, gustado ver a Rubén Sanz con estos de Rehuelga, a mí personalmente. sí, que cuando Plaza 1 hace las cosas bien, se dice, y cuando las hace mal también. Y para mí ha hecho bastante bien las cosas hombre, es para decirlo, ha hecho bien las cosas. Luego, a ver si ahora en la feria de otoño no nos pegamos un susto con los carteles. Yo creo que ya va a ser lo próximo que traigamos al programa porque deben de estar ya, bueno, ya están filtrados, deben de estar a punto de salir. Así que cuando sean oficiales ya los comentaremos. No, yo decir que me alegro mucho, lógicamente, por Rubén Sanz, que además fue el primer torero que entrevistamos cuando nació este proyecto, confió en nosotros. Y la verdad que esa entrevista es muy interesante, sobre todo ahora que va a confirmar en Madrid, para que conozcáis su historia porque es bastante dura. No sé si se tiró 7 8 años, nos contó sin torear ni una sola corrida. Y él seguía entrenando día tras día y sigue entrenando, preparándose para confirmar en Madrid. Y fíjate, 16 años desde que tomó la alternativa, creo que 25 paseillos, nos contó que hizo 25-26. Pues por fin va a poder confirmar en Madrid, yo me alegro mucho. Y luego, hombre, Miguel Andrades tiene el concepto que tiene. No, está claro. Hay que saber las posibilidades de cada uno. Pero es un torero muy valiente, muy completo. A mí el capote de Miguel Andrade, el día ese que tú dices en abril, me encantó el capote. En banderillas se Sí, arriesgó muchísimo, se la jugó también. Y hombre, a mí me parece digna su conformación y también para mí sí que ha hecho méritos para confirmar, porque estuvo muy bien en esa novilla de abril, dentro de que quizás se le puedan ir los novillos, tal, pero bueno, dejó un buen ambiente. Es que un novillero tiene al tiene actitud. final tiene que tener actitud. Y es que se comió a todos y cada uno de los novilleros que han ido pasando esta temporada por Madrid, hasta Pedro Luis el otro día, que tiene un buen concepto y que hizo el toreo que hemos visto mejor en un novillero. Pero a mi actitud sigue siendo el novillero que más me ha gustado ver y que más emoción me ha transmitido. Y eso sí que lo debo decir. Así que me parece digna su confirmación y además en este desafío, y es un cartel muy rematado, porque Juan de Castilla y Damián Castaño yo creo que son ahora los dos toreros de duras, aunque Damián quizá no está en su mejor momento, pero esperemos que lo recupere, pues un gran torero muy valiente. Yo creo que son ahora el dúo de las duras que pueden tener ahí un buen hueco en ese tipo de corrida.
y que pueden tener bastantes paseillos y sobre todo ser interesantes. Y luego el cartel ese de Monteviejo y Partido de Resina, tengo muchas ganas de verlo de Monteviejo, que es, para quien no lo sepa, otra divisa de Victorino Martín. Pertenece al Encaste Vega Villar, los Patas Blancas. Así que bueno, por fin lo podemos ver en Madrid. Yo tengo ganas de ver esos tres toros de Monteviejo. Luego lo de Partido de Resina, antiguo, antiguo era lo de Pablo Mayoral, ¿no? Pues también siempre es interesante verlo, yo creo. Y luego los toreros, pues Juan Pablo Sánchez es un torero mexicano que yo personalmente no le conocía, pero bueno, he visto que tiene un buen ambiente allí y a ver con qué nos sorprende. Luego Luis Gerpe, últimamente me ha costado más conectar con él en esa corrida de Saltillo, ¿no? Creo que fue la que me Sí, dio, tres puyazos tampoco salieron bien las cosas. No sé, creo que también es un torero que quizá no está ahora en su mejor momento, pero bueno, entiendo que vuelva a entrar. Y luego tengo ganas de ver a Serafín Marín, que es un torero catalán que lleva muchos años sin torear y tengo ganas de ver a ver con qué nos sorprende. Así que bien por Plaza uno estos carteles son muy interesantes. A ver en otoño luego qué susto nos pegamos. Esperemos que no, que sigan haciendo bien las cosas. Pero estos carteles la verdad que son dignos de aplaudir. Así que nada, yo creo que hemos comentado todo el panorama taurino así por encima. Ha habido toros en Azpeitia también estos días, con unas corridas también que habría que analizar si se hiciesen bien las cosas. Y nada, poco más. No sé si quieres tú comentar algo más acerca del panorama taurino o algo que tú quieras contarnos. no, yo creo que nada más, o sea, lo hemos dicho todo y bueno, que próximamente supongo que comentaremos los carteles de Zaragoza y los de Sí, Madrid, así que estar atentos porque ya tenemos una opinión de Zaragoza y bueno, queremos que la escuchéis. sí, Zaragoza y otoño. Yo creo que puede ser un buen programa cuando salgan esos dos carteles. Y luego vamos a ver si podemos entrevistar a algún torero también en estas semanas. A lo mejor podemos traer a Rubén Sanz que nos cuente a ver qué tal está antes Sí, de esa confirmación y a ver cómo ha pasado el invierno. Y bueno, estad atentos a nuestras redes sociales, también al canal, que vamos a retomar ya esto y a estar más presentes, que hemos estado un mes ahí de vacaciones. Pero bueno, ya hemos vuelto. Así que muchas gracias, Dani, por estar, como siempre. muchas gracias Nico y aquí seguimos dando guerra, como siempre. Hombre, eso siempre, que no falte. Y nada, un saludo a todos, suscribiros al canal y que trataremos de seguir siendo la voz de la tauromaquia.